Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Buenos días, Señor Devocionales. Mi nombre es Karen León y como siempre es un gusto para mí el poder saludarles y poder compartir con ustedes un nuevo devocional. Bueno, antes de empezar, quisiera recordarles e invitarles a que se suscriban al canal, a que activen la campana de notificaciones para que puedan estar al pendiente todos los días que se sube un nuevo devocional. Y pues nada, que le den like a este video, que vean todos los demás devocionales, seguro estoy que son de mucha bendición. Compártanlos con su familia, con sus amigos, porque en verdad creo que son de mucha bendición. Y bueno, para empezar el día de hoy, le he titulado a el devocional del día de hoy, el Dios grande. Y bueno, creo que es un adjetivo que solemos escuchar mucho cuando se trata de describir a Dios. Sin embargo, a veces también puede funcionar como una limitación, porque pese a que lo vemos grande, yo he escuchado muchas veces como este discurso en el que se dice como sí, pero tus problemas son nada comparado con todo lo que tiene que hacer Dios. Y quisiera empezar desde esa perspectiva en la que a veces limitamos a Dios, hablamos de un Dios grande, pero un Dios grande a nuestra manera, a nuestro gusto. Y para ello quisiera que me acompañaran en el libro de Jeremías, en el capítulo número 10, el versículo 6. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes en casa pueden leer la que sea. Y la palabra de nuestro Dios dice: Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. Y me voy a centrar en este versículo. Hay un punto muy importante en esto que les contaba al principio. Muchas veces solemos enfocarnos en esta parte. En el principio de este capítulo habla sobre no tener miedo, habla sobre creer a Dios y no a las cosas que se dicen en otros lugares, en otros momentos. Y varias veces el profeta se lo repite al pueblo, ¿no? El Dios grande, el Dios temible, y se habla de eso, de este Dios fuerte. Pero es curioso que solamente como para ciertas cosas lo vemos así, solamente para ciertas cosas vemos a ese Dios grande, y solamente para las cosas que nosotros creemos tiene poder. Y no hablo de que no creamos en su poder, hablo de que a veces nosotros mismos limitamos a Dios en nuestra vida. Y creo que ese es el punto de reflexión que me gustaría compartir en este tiempo. Que no nos olvidemos que Él está aún en las cosas pequeñas e insignificantes. En el versículo 2 de este pasaje les dice que no deben de tener miedo, que no teman, porque Dios va a estar con ellos, ¿no? Y que vaya, Jeremías es un constante, no temas, Dios va a estar contigo. Pero quisiera enfocarme en esta parte que repetimos tanto, pero que a veces no creemos con sinceridad o en su totalidad, que está limitada precisamente ante ciertas cosas. Hoy precisamente, siempre lo he creído así, Dios no pone nada por casualidad. Y bueno, hoy tuve como una serie de situaciones que fueron como complicando el día, y en algún momento sí tenía miedo, en algún momento sí estaba frustrada, pero también hubo de parte de Dios aquí sigo yo, aquí está mi cuidado, yo soy este Dios grande que está contigo. Y es algo muy hermoso poder experimentarlo de esta manera, a un Dios que abre las puertas que son necesarias, que cierra aquellas que no, y que sobre todo pone todo en orden, en disposición para nosotros cuando son cosas de bendición, obviamente. Y que incluso aun cuando no, aún nuestros malos planes a veces pareciera que se acomodan, y no porque Dios nos apoye en esos malos planes, sino porque siempre Dios pone todo para que no nos olvidemos de que Él es el que está con nosotros, para que recordemos
el camino en el que debemos andar, y que es precisamente una de las cosas también que podemos experimentar. A veces limitamos a Dios a solo cosas buenas, pero Él también está en esas cosas no tan buenas. Y reitero, no que Él nos apoye en esas cosas, sino que nos hace regresar al camino correcto, nos centra hacia donde debemos ir, y que es precisamente lo que hacía con el pueblo de Israel en el libro de Jeremías. ¿Sabes qué? Voy a permitir que pase esta situación, pero yo sigo contigo. No tengas miedo, sí, te equivocaste y ni modo, vienen consecuencias, pero yo sigo aquí contigo. Obedéceme, hazme caso, aquí estoy para ti. Y vemos a un Dios compasivo y verdaderamente un Dios grande, que en medio del error, en medio de la lucha, en medio de las fallas, de los temores, ahí está para nosotros, para consolarnos, para abrazarnos, para enseñarnos esa grandeza que proclamamos todos los días, todo el tiempo con nuestra boca. Y no digo que esté mal que lo hagamos, sigámoslo haciendo, sigamos compartiendo con el mundo entero esta grandeza, pero creámosla, creamos de su grandeza, para su perdón cuando nos equivocamos, para su protección cuando nos equivocamos, para su ayuda en nuestros problemas. Por más pequeños que parezcan, mucha gente de repente dice, sí, pues es que Dios pone esto, pero tú te vas para el otro lado. Pero aún así, ahí sigue nuestro Dios. Es un Dios tan grande que aún nuestra rebeldía no se le sale de sus manos, que aún estas cosas que a nosotros nos preocupan, que escuchamos, que nos hacen sentir mil cosas, no salen de su control. Sigue siendo parte de lo que Él tiene para nosotros, y es algo muy precioso el poder experimentar desde esta manera a Dios, el poder experimentarlo desde una perspectiva un poco más allá, de poder experimentar a un Dios que no se aleja de nuestros errores, que se queda, que nos acompaña y que apacigua nuestro corazón, nuestra alma en los momentos difíciles, aun si esos momentos los hemos provocado nosotros, y que es algo que me encanta, que se refleja en este pasaje de Jeremías y en Jeremías en general, a un Dios compasivo, a un Dios que nos llama la atención cuando es necesario, que aún en medio de lo que a Él le duele, permite ciertas situaciones, pero que no se olvida de ese amor que tiene hacia nosotros, de ese perdón constante que nos da en el arrepentimiento, claro, ¿no? Y es eso lo que me gustaría compartir en esta noche, dejarles en esta noche. Que no nos olvidemos que tenemos un Dios grande, un Dios que no está limitado a lo que yo creo que puede o no puede hacer, que no está limitado a lo que otros dicen que puede o no puede hacer, valga la redundancia, sino un Dios que en su palabra siempre habla de la magnificencia de su poder, de lo sublime que es, de cómo lo enriquece aún en las cosas que parecieran insignificantes en nuestras vidas o que parecieran viles, y que precisamente creo que aún en medio de la vileza, de los errores, del miedo, de estas cosas que a veces se suelen considerar negativas, es en donde más se ve esta grandeza de nuestro Dios. Sí, está claro en las cosas que nos gustan, en las aves que cantan, en el sol que sale todos los días, en la lluvia que hace crecer las flores, el fruto de la tierra. Y precisamente están esas cosas tan importantes, y también está en otras cosas importantes, como en medio de nuestra maldad, perdonándonos, redarguyendo nuestro corazón, poniendo en nosotros un corazón nuevo. Y que creo que esa es la grandeza de nuestro Dios, lo que como cristianos proclamamos, deberíamos proclamar. A un Dios que no se va solamente a cuando sacamos palomita y hacemos todo bien y nos ganamos la estrellita, sino aún es ese Dios grande que está con nosotros cuando hacemos todo lo contrario, porque es capaz de cambiar nuestra vida, porque es capaz de transformarnos, de hacernos nuevas personas. Y creo que en eso vemos la grandeza de nuestro Dios, su magnificencia. Y precisamente por eso titulaba así este devocional, un Dios grande. Porque a veces se nos olvida la grandeza de nuestro Dios.
se nos olvida que no podemos decir a que sí o a que no, o bajo qué circunstancias se muestra como grande y como cuáles son como, no es importante para Dios, porque en realidad sí, todo es importante para Dios dentro de esa grandeza, dentro de ese poder del que leíamos en el pasaje de Jeremías, se muestra para estas cosas que a veces limitamos y que decimos que para esas no. Es todo lo contrario, es en donde más se muestra, donde más se refleja. Pero aquí entra un punto muy importante. ¿Qué tanto queremos creer en eso? ¿Qué tanto lo vamos a dejar actuar en eso? Y no porque, yo no, le dije que no a Dios y por eso no actúa. Sí actúa, pero no lo vemos. Porque estamos limitados en nuestra mente, estamos limitados en nuestro corazón y no podemos ir más allá. No nos permitimos maravillarnos por el Dios que creó nuestra vida, por el Dios que sostiene nuestra vida, que nos perdona en los errores y que ama en medio de la vileza que hay en nosotros, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y no porque tengamos que continuar en eso, sino porque es imposible no continuar en eso. Luchamos, nos esforzamos todos los días, pero Él sabe que a veces fallamos y a veces nosotros mismos nos limitamos a Dios ya no me va a perdonar, soy lo peor del mundo. Pero siempre con el pueblo de Israel Dios nos muestra que a pesar de que esté enojado, que a pesar de 1000 cosas, ahí está Él para nosotros, para consolarnos. Y nos dice, aquí estoy yo, no temas, yo soy el Dios grande, el Dios poderoso, aquí sigo para ti. Y debemos abrazarnos, tomarnos completamente de esa promesa de parte de nuestro Dios. Debemos perseverar en ello, no olvidarnos. Y si algún día lo hacemos, pues ir a sus pies y decirle, muéstrame de nuevo porque no lo puedo ver, porque me es imposible creer. Pero sé que tú lo puedes hacer, que tú puedes cambiar esta parte de mí, mi corazón, mi mente, lo que sea necesario, cámbialo. Y los invito a que en esta hora, esa sea nuestra oración, que nuestra oración sea encaminada a eso, a que le pidamos a Dios, permíteme maravillarme de nuevo de ti, permíteme, porque tal vez yo he limitado tu poder, porque tal vez mis errores, porque tal vez lo que la gente opina sobre mis errores ha limitado tu poder y no lo puedo ver. No me es posible palparlo como en el pasado o nunca lo he palpado, pero hoy deseo palparlo, hoy deseo experimentar eso en mi vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pero también a pedirle, a ponernos en sus manos para que sea Él en nuestras vidas. Señor Dios, quiero darte gracias por la vida que nos has dado, porque has sido un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que se muestra en nuestras debilidades. Gracias porque en este tiempo me has enseñado muchas cosas y perdóname porque tal vez en algún momento yo he limitado tu poder, pero te pido que así como a mí le permitas a alguien que se encuentra en este problema, en esta necesidad, en esta ceguera del corazón, de la fe, que tú puedas quitar ese velo que a veces ponemos de nuevo a pesar de que tú ya lo habías quitado, de que nos hiciste libres de él. Permítenos experimentarte, permítenos experimentar ese poder, esa grandeza de la que hablan tus profetas, de la que habla tu palabra, que es proclamada siempre. Que la podamos experimentar verdaderamente, que no la limitemos, que seas tú en medio de nosotros, ayudándonos. Gracias porque nos permites ver lo que tú haces, mi Dios amado. Nos permites ver cómo estás en toda tu creación y somos parte de ella con nuestras virtudes y con nuestros errores, porque eres ese Dios que no abandona. Eres ese Dios que perdona multitud de pecados, pero que sobre todo renueva las vidas, las mentes y los corazones. Pon una nueva visión en nosotros.
pon un nuevo sentir en nuestros corazones y que podamos encaminarnos todos los días hacia tu palabra y hacia tus planes, hacia lo que tú deseas para con nosotros y de nosotros. Gracias te doy por todo lo que has hecho y por lo que has de hacer siempre en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en verdad es un gusto para mí poder compartir con ustedes, podernos maravillar juntos de la palabra de Dios. Y no olvidemos esto, tomarnos siempre fuerte de su mano y que sea Él en nuestras vidas. Un gusto de verdad compartir con ustedes y espero que haya sido de bendición. Nos vemos.